Le voy a pedir entonces que tenga su Biblia, que se ponga cómodo para escuchar el mensaje del Señor, como también envíe el link a sus amigos, a su familia, para que puedan conectarse y estar juntos para escuchar la palabra de Dios. Estamos en vivo, así es que es un lindo momento para adorar y escuchar la palabra del Señor juntos. Hoy tenemos un tema importante acerca de habitando en la casa de Dios. Habitando en la casa de Dios. Lamentablemente, en algunos hogares cristianos, Jesús no está en medio de ellos. Para muchos, aunque Jesús no ha quedado clavado en una cruz, sí se ha quedado encerrado en el templo o en las cuatro paredes del lugar donde iban a adorar. Producto, obviamente, de esta pandemia. ¿Qué le ha pasado a nuestra adoración? ¿Qué le ha pasado a nuestro amor, a nuestro fervor por congregar y adorar juntos? Amados, las formas han cambiado, pero en el fondo Dios sigue siendo el mismo y la iglesia sigue siendo la misma. La forma de ser y hacer iglesia, podemos nosotros tomar algunos cambios, pero Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es digno de ser adorado. Entonces, nada de lo cual la iglesia es llamada a ser y también a hacer debe detenerse. Adorar, discipular, evangelizar, ayudar a otros, diezmar, congregar, etcétera, es un llamado a la iglesia a seguir haciéndolo. Es interesante que la palabra hebrea bet significa casa, y los israelitas la usaron como nombre de determinados lugares. Añadían un sustantivo para indicar la característica sobresaliente de cada uno de ellos. Te voy a dar un par de ejemplos. A un lugar le llamaban Bet Din. ¿Qué significaba Bet Din? Significaba casa de juicio, Bet y Din. Había un lugar, una sinagoga en la cual se reunían que llevaba como nombre Bet Isaac, que realmente en el español sería la casa de Isaac. Y basado en ello, hoy veremos 7 lugares que guardan ciertas características de la casa de Dios. Miren el siguiente cuadro. Vamos a ver estos 7 lugares que nos pueden dar un buen modelo de lo que nosotros necesitamos aplicar a nuestra vida. No sé si están colocando ahí el cuadro, que son 7 lugares. Betel, Betábara, Betlem, Betesda, Betania, Betfagé y Betsaida. Son los 7 lugares que nosotros vamos a considerar para aprender de ellos y aplicar a nuestra vida y aplicar también a nuestros hogares. Te voy a pedir entonces que me acompañes en unas palabras de oración. Señor, en esta noche pedimos que tu bondad, tu amor nos abrace y tu misericordia no solo nos alcance a nosotros, sino trascienda nuestras paredes y pueda alcanzarle también a otros. Señor, háblanos hoy, que tu pueblo necesita escucharte a ti, que tu Santo Espíritu se mueva con libertad para quebrantar nuestras vidas y hacernos entender, Señor, qué necesitamos aplicar. Guíanos hoy en esta reflexión de habitando en la casa de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, el primer lugar que nosotros vamos a estudiar es Betel. Betel. Y Betel significa la casa de Dios. Hay un pasaje, Génesis capítulo 28, versículo 16 y 17, dice así, si me permite leerlo. Betel, la casa de Dios, lo encontramos en Génesis 28, 16 y 17. Al despertar Jacob de su sueño, pensó, en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Y con mucho temor añadió, qué asombroso es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios, es la puerta del cielo. Lo que recordamos ese evento, ese lugar donde Jacob soñó una escalera que se extendía hasta el cielo, por el cual circulaban ángeles. Algunos ascendían, otros descendían. Fue un lugar en el cual él tuvo su encuentro con el Señor, y por eso que este lugar se llama Betel, la casa de Dios. Sin embargo, este lugar
llegó a convertirse en un centro de idolatría bajo el reinado de Jeroboam. ¿Qué había pasado? Aquel lugar donde hubo un encuentro con Dios, con el tiempo se convierte en un lugar donde había idolatría. Amados, es lo mismo que sucede hoy. ¿Cuántos lugares tienen el nombre de ser la casa de Dios? ¿En cuántos hogares nosotros decimos que habita la presencia de Dios, pero realmente Dios no está allí? Reflexionemos en esto y va a salir en pantalla. Si Dios no está reinando en tu hogar, entonces tu casa se ha convertido en un centro de idolatría. Te lo repito. Si Dios no está reinando en tu hogar, entonces tu casa se ha convertido en un centro de idolatría. ¿Quién tiene la autoridad en casa? ¿Nosotros, los hombres? ¿Las mujeres? ¿Los abuelos? ¿Quién? Si Dios no está reinando y si el trono del hogar no le pertenece a Dios, entonces cualquier persona está en el lugar que le corresponde a Dios y a eso se le llama idolatría. ¿Qué característica nos da este lugar, Betel, la casa de Dios? Amados, es que mi casa es mi iglesia. Y mi iglesia, mi casa, es el lugar donde habita la presencia de Dios. Así es que cuando yo asistía a mi iglesia en Larco, el 338, ahí estaba la presencia de Dios. Pero cuando me retiraba y venía a mi casa, entonces aquí también está la presencia de Dios. Y mientras llegaba a este lugar en el coche, ahí también está la presencia de Dios. Pablo en 1 de Timoteo nos dice que la casa de Dios es la iglesia compuesta de piedras vivas, es decir, de seres humanos. La iglesia no es una organización, la iglesia es un organismo, tiene vida la iglesia eres tú y soy yo. Sabemos que Dios no habita en templos hechos de mano porque los cielos de los cielos no le pueden contener, como dijo Salomón en el pasado. Sin embargo, Jesús prometió estar con nosotros de una manera especial a través de la presencia de su Santo Espíritu. Por tal motivo, Él no ha dejado de ser Dios, ni de moverse con libertad entre nosotros. Entonces, ¿por qué nuestras casas no son la casa de Dios? ¿Por qué en tu familia no está reinando la presencia de Jesucristo? Si eso no está pasando, si Jesús no es el rey de tu corazón y de tu hogar, entonces es un lugar donde hay idolatría. El primer ejemplo que vemos de un lugar es Betel, la casa de Dios, que nos enseña que aquí donde estamos hoy nosotros, donde nos congregamos, es el lugar que le pertenece al Señor y Él debería estar sentado en el trono. El segundo lugar es Betábara, que significa casa de paso. En Juan capítulo 1, versículo 28, nosotros encontramos a este lugar, se cita este lugar. Mira lo que dice Juan capítulo 1, versículo 28. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Hablamos aquí de la ribera del Jordán, donde Juan el Bautista manifestó que él no era el Cristo. ¿Recuerdas eso? Cuando algunos pensaban y lo confundieron a él con el Cristo, y él dijo, no, yo no soy el Cristo, más bien señaló a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, su nombre de Betábara, casa de paso, era debido a aquel lugar donde los israelitas pasaron el Jordán al entrar a la tierra prometida. Y siglos después, donde muchos creyeron en Cristo y fueron bautizados. Eso dice Juan capítulo 10, dice, y volvió al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había estado bautizando Juan, y allí se quedó, y muchos se acercaban a él y decían, a decir verdad, Juan no hizo ninguna señal, pero todo lo que dijo de este era verdad, y muchos ahí creyeron en él. ¿Qué característica nos da este lugar Betábara? Amados, escúchame bien. Betábara significa casa de paso. Entonces nosotros, y te lo ponemos en la pantalla, nosotros debemos construir puentes y no muros para que otros conozcan a Jesucristo. Nuestros hogares, nuestras vidas deben ser puentes
pasos donde otros puedan ver en nosotros y a través de nosotros la presencia del Señor. Nuestra vida, nuestro testimonio es el mejor puente o quizás es el muro para que otras personas nos lleguen a conocer a Jesucristo. ¿Qué tipo de vidas llevamos? Que de repente algunos nos mirarán y pueden decir, si eso es ser la iglesia, si eso es ser cristiano, entonces prefiero no serlo. O quizás algunos nos mirarán y dirán, si eso es ser creyente, yo quiero al Cristo que ese hombre, que esa mujer, que ese hogar, que esa familia tiene. Quiera Dios que nuestros hogares se conviertan en lugares de paso, donde hablemos de Él y para muchos sea el paso de fe, donde vengan a conocer la verdad de Jesucristo, que pasen de la esclavitud a la libertad. En ese puente llamado Jesucristo, no hay otro medio para obtener la salvación. Amado, te pregunto, ¿tu casa, tu hogar será ese puente, ese paso para llevar a otros de las tinieblas a la luz de Cristo? Hoy es un buen tiempo para ganar a los nuestros, a nuestra propia familia. Betábara nos enseña eso, que podemos ser la casa de Dios y que Él habite cuando nuestra casa es un puente para que otros puedan conocer a Jesucristo. El tercer lugar es Betlem. Betlem, que significa casa de pan. Lo encontramos en Ruth, capítulo 1, del versículo 6 al versículo 22. Pero permíteme, solo voy a leer el versículo 22. Ruth, capítulo 1, versículo 22, dice así. Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Este lugar es quizás el más famoso de la tierra porque ahí nació Jesús, en Betlem. Hoy para nosotros conocido como Belén. Fue también el lugar donde hubo un hermoso romance. ¿Recuerdan entre quién? Entre Ruth y Boaz. ¿Por qué se llamaba casa de pan? ¿Por qué le colocaron Betlem como casa de pan? Porque en sus campos se recogía doble cosecha de trigo al año. Y había bastante bendición aún para los necesitados. Amado, ¿qué nos enseña Betlem como casa de pan? Que cada hogar cristiano debería llevar este nombre para que sea un lugar donde uno pueda encontrar el pan espiritual y al mismo tiempo el pan físico. No debería faltar el tiempo de alimento espiritual en la familia como individualmente, alimentándonos de la palabra de Dios, alimentándonos del pan de vida que es Jesucristo. Así como no debe faltar el pan físico y proveer, así tampoco debe faltar el pan espiritual para alimentar los corazones. ¿Qué característica nos da este lugar? Lo tenemos en pantalla. Amados, podrá faltar abundancia de pan físico en nuestra mesa, pero nunca debe faltar abundancia de pan espiritual en nuestro corazón. Lo repito, podrá faltar abundancia de pan físico en nuestra mesa, pero nunca debe faltar la abundancia de pan espiritual en nuestro corazón. Te pregunto, ¿estamos alimentándonos de la palabra? ¿Estás alimentando a los tuyos? Cuando envío el link de nuestras reuniones semanales, los martes con Jesús en tu casa a las 7 de la noche, los sábados nuestros cultos de oración, el domingo a las 9:30 de la mañana, 7 de la noche, cuando envío el link a mis amigos, a mi familia, es lo mismo que hacíamos antes de llevar personas, tomarlos en el taxi o en el auto y llevarlos al templo, porque queremos que ellos escuchen el mensaje de Jesús. Cuando envías el link de quizás Zoom, donde te reúnes con tu célula, lo que estás haciendo es invitarles para que se alimenten de esa casa de pan en la presencia de Dios. Amigo, te animo, amado hermano, que aunque estemos en redes, escuches con respeto y atención la palabra de Dios. Es interesante que hace semanas atrás hablábamos con una pareja y ella decía, pastor, en mi casa, al momento que empieza la celebración, yo les digo, todos se sientan como si estuviéramos en el templo. Y aquí, cada uno con su Biblia y por favor, con respeto, porque es el momento de adorarle al Señor. Así como no debemos menospreciar el pan físico de simplemente tenerlo en las manos y botarlo a la ligera, tampoco debemos menospreciar el pan espiritual. Betlem
casa de pan, nos enseña que debe haber abundancia de pan espiritual en nuestros corazones para compartir con otros. El cuarto lugar es Betesda. Betesda. Y Betesda significa casa de misericordia. Betesda significa casa de misericordia. Y lo encontramos en Juan, capítulo 5, versículo 2. Juan, capítulo 5, versículo 2. Aquí se nombra esta ciudad y dice así: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. Betesda era el nombre del estanque al cual acudían los enfermos esperando el movimiento de las aguas. ¿Recuerdas esa historia? Y donde el Señor Jesús sanó precisamente a un paralítico. No solo nuestros templos, sino nuestros hogares deben ser ambientes de misericordia, donde estemos dispuestos a traer sanidad, bondad y amor al necesitado. ¿Mostramos misericordia con los nuestros? ¿Mostramos misericordia con terceros o con otros? ¿Qué característica nos da este lugar? Amado, ser un discípulo de Jesús es tener el corazón compasivo de Jesús. Qué triste es si es que alguien pasa por nuestra puerta y nos toca y nos dice que si podemos colaborar porque necesita un alimento y uno le ve la condición de un real necesitado. Y nosotros decirles, vaya a la avenida Larco 338, ahí le van a dar. Vaya a la iglesia o al templo. Amado, si está tocando nuestra puerta, somos llamados a ser un Betesda, a tener misericordia, una casa de misericordia. Si tengo 3 panes, le puedo dar 1 y yo me quedo con 2. Si tengo 3 tarros de leche, le puedo dar 1, le puedo dar 2 y yo me quedo con 1. Pero nuestra casa debe ser una casa de misericordia donde habite la presencia de Dios. Es poco eficaz hablar del cielo si aquellos que se llenan los labios de la Biblia tienen los corazones llenos de dureza y golpean con sus palabras. Mi esposa me enseñó un comentario en Facebook la noche anterior y ahí decía, no intentes adorarle a Dios si con esos mismos labios basureas a la gente. Amados, el mensaje que retumbó en el pasado es el mismo mensaje que está sonando hoy. Misericordia quiero y no sacrificio. ¿De qué vale? ¿De qué vale decir, Señor, te amo, pero no amo lo que Él ama? Si se supone que soy discípulo de Jesús, entonces tengo que seguir el ejemplo de mi Jesús. Entonces tengo que aprender a amar lo que Él ama. ¿Estamos mostrando un amor práctico con otros? ¿Somos los instrumentos que Dios usa para seguir haciendo milagros hoy? Ayer hablaba con un hermano de la iglesia y él me contó una historia que sucedió que me encantó porque es parte de la misericordia que Dios da para poder dar a otros también. Él me contaba acerca de su propia madre y me decía que su mami un día estuvo caminando por la calle con sus hermanos y ella estaba caminando con los pequeños y se encontró con un hermano de la iglesia. Y se saludaron y el hermano de la iglesia estaba con su novia y bueno, compartieron un ratito y se despidieron. Pero al momentito, la hermana que ya había ido hacia otro lugar, el hermano vino hacia ella y le tocó el hombro y le dijo, hermana, ¿se encuentra bien? Y ella le dijo, sí, estoy bien. Y sacó de su billetera dinero y se lo entregó y le dijo, hermanita, esto es para usted. Y era lo que realmente ella necesitaba en ese momento. Amados, ¿nos estamos dejando usar por Dios para ser parte de los milagros de Dios? No necesariamente tenemos que darle monedas a alguien, pero de nuestros alimentos podemos proveer a otros. De la ropa que tenemos, que prácticamente estamos usando casi el mismo vestuario durante las semanas, podemos bendecir a otros que necesitan. Estamos mostrando un amor práctico y siendo Betesda una casa de misericordia. Somos llamados a bendecir al necesitado y compartir con otros. El quinto lugar es Betania. Betania, que significa casa de dátiles. Casa de dátiles. Yo te lo voy a explicar esto. Lo encontramos en Mateo capítulo 21, versículo 17. El quinto lugar, Betania,
que significa casa de dátiles, que encontramos en Mateo capítulo 21, versículo 17. Dice así: y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. En ese hermoso pueblo situado en la falda oriental del Monte Olivo, a poco más de 3 millas de Jerusalén, es donde vivían los 3 amigos de Jesús: Marta, María y Lázaro, que eran hermanos. En ese pueblo abundaban unas palmeras que producían sabrosos dátiles, que eran refrigerio y descanso para Jesús. Ahora, ¿qué eran los dátiles? Es un fruto que, como dije hace un momento, se obtiene de cierta clase de palmera que contenía una amplia gama de nutrientes esenciales. ¿Cómo se comía? Se comía como fruta o en forma de mermelada, de torta o jugos. Dicen que eran tan dulces que eran muy buscados. Por eso a Betania le pusieron ese nombre, porque había una abundancia de palmeras que producían este fruto. Pero más dulce que los dátiles para esta familia de 3 hermanos eran las palabras de Jesús, que traían esa dulzura a cualquier corazón. Y a su vez, para Jesús también era dulce esa amistad especial que tenía con ellos, como por ejemplo la noble acción de la hermana menor de Lázaro, que ungió con el nardo líquido de elevado precio a Jesucristo. Amados, hoy producto de esta situación de pandemia en la cual estamos viviendo, muchas familias no se están disfrutando entre sí, más bien se están soportando el estar juntos. Se están aguantando y aguantando. Y es triste saber de que ya hay familias que están en crisis. ¿Por qué tenemos que herir a los que más amamos? Si la palabra sobreabunda en nuestro corazón, entonces se debe mostrar también a través de nuestros labios. Palabras de dulzura. Pero cuán difícil es, ¿cierto? Nos gana nuestro carácter, nos gana nuestra carnalidad, y en lugar de decir palabras dulces, salen palabras amargas. Amados, qué lindo sería que nuestro hogar sea un Betania, una casa de dátiles, donde haya este tipo de fruto de dulzura, donde otros puedan encontrar en nosotros consolación. A través de una llamada por teléfono, a través de una videollamada, a través de un mensaje de texto, etcétera. Que puedan encontrar en nosotros la dulzura que hubo en el corazón de Jesús. El Señor, a través de su Santo Espíritu, desea usarnos para traer un bálsamo a la familia, a los amigos y a los hermanos de la fe. Muchos hoy están pasando su desierto, pero si les presentamos a Jesús, van a encontrar un oasis en medio de sus desiertos. Pero ojo, no podemos dar lo que nosotros no tenemos. Y ahí te animo a profundizar en la palabra, que sea nuestro hogar y nuestro corazón un Betania, para que salgan frutos que sean dulces. Sexto lugar, Betfagé. Betfagé, que significa casa de higos. Betfagé significa casa de higos, y lo encontramos en Mateo capítulo 21, versículo 1. Mira lo que dice. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos. Ahora, seguramente fue debido a la abundancia de higueras que había en el lugar o en esta comarca para que recibiera tal nombre, Betfagé, como casa de higos. Recuerda lo que dije en mi introducción. Los judíos le colocaban esa palabra Bet como hijo de, para dar el simbolismo a que ellos querían referirse. Pero parece que para este momento de Jesús, cuando él ingresa a este lugar, ya no eran muy abundantes los higos, así es que Jesús incluso no pudo satisfacer su hambre, nos cuenta la historia. Pero sí también nos relata que el mismo Señor de lejos parecía que había esta planta y era prometedor los higos que podía ofrecer, pero eran carentes de fruto. Es decir, de lejos había una buena apariencia, pero cuando te acercabas para tomar el fruto, realmente había desdicha. ¿Qué característica nos da este lugar? Amados, el dar fruto y fruto del Santo Espíritu de Dios. Lo voy a colocar en pantalla. Hay vidas o familias que han trabajado muy bien su imagen,
pero no están trabajando su integridad. Y es la misma imagen de Jesús cuando se acerca a esta planta y se da cuenta que realmente no tenía nada que ofrecer. Que por fuera puede haber una linda apariencia, pero por dentro no hay nada absolutamente. Déjame preguntarte, ¿qué estamos cuidando nosotros para nuestra familia o delante de Dios? ¿Cuidamos más nuestras apariencias, nuestra imagen física o cuidamos la integridad de nuestro corazón? Hoy en día debemos redoblar nuestros muros y no permitir grietas en nuestra santidad, cuidar nuestros ojos, cuidar nuestros oídos, cuidar nuestros pensamientos, cuidar nuestro corazón. ¿Qué estamos viendo en la televisión? ¿Qué programas estamos viendo en internet? ¿Qué conversaciones tenemos? ¿Qué pensamientos son ligeros? Dios nos ha bendecido de muchas formas, amado hermano. Nos ha dado lindos frutos que nosotros podemos degustar y que el Señor nos ofrece a nosotros. La mejor manera de mostrarle gratitud es nuestra fidelidad y nuestra obediencia. ¿Tenemos el fruto del Espíritu de Dios o tenemos frutos de la carne? Ahora, la mejor respuesta no la debemos dar nosotros. La mejor respuesta lo pueden dar nuestros hijos o nuestra familia. ¿Qué tipo de fruto nosotros estamos dando? ¿Damos frutos que bendicen a otros? ¿O damos frutos que realmente están podridos, que estamos afectando la vida de otros? Amados, que nuestra vida no sea de mera apariencia, que solo contenga hojas y que de lejos se vea muy lozano y apetecible, sino que el Señor pueda encontrar en nosotros un verdadero fruto para la alabanza de su gloria. Séptimo y último lugar, Betsaida, casa de pesca. Mira, ya hemos visto Betel, casa de Dios, Betábara, casa de paso, Betlem, casa de pan, Betesda, casa de misericordia, Betania, casa de dátiles, Betfagé, casa de higos, y ahora, en último lugar, Betsaida, casa de pesca. Lo encontramos en Juan, capítulo 1, versículo 44. Dice así esta porción: y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Esta ciudad, que estaba al norte de Capernaum, fue el lugar del nacimiento de por lo menos 3 de los apóstoles: Felipe, Andrés y Pedro, ¿no? Eso nos dice la palabra. Y fue un lugar que muy visitado por el Señor Jesús. Amados, ¿qué nos enseña este lugar? Procuremos que nuestra vida sea de tal modo consagrada al Señor que merezca el nombre de nuestra casa y nuestro corazón de casa de pesca, pudiendo cumplir con lo que el Señor le dijo a sus discípulos: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. El mismo llamado que el Señor le hizo a estos hombres es el llamado que lo sigue haciendo hoy, a echar nuestras redes y traer abundante pesca en el nombre del Señor. Mira, yo he querido adrede ver la escena de los discípulos hoy en el 2020. Simplemente lo aplico, hay que contextualizar y lo veo en 2020. Estamos nosotros lanzando redes, sí, nuestras redes sociales, por donde no hemos dejado de adorar, no hemos dejado de predicar, no hemos dejado de orar, no hemos dejado de discipular, etc. Escúchame bien y lo vamos a poner en pantalla. No hemos dejado el mandato, solo hemos cambiado el formato. Algunos están preocupados por la iglesia. La iglesia se sigue reuniendo a través de las redes sociales. Estamos predicando, estamos aconsejando, estamos enseñando, estamos orando, estamos discipulando, etc. No hemos dejado el mandato, solo hemos cambiado el formato. Pero ¿de qué hablan tus redes sociales? Yo me doy cuenta que hay muchas personas que usan sus redes solo para promocionarse a sí mismos e incluso para perder el tiempo de colocar bromas por aquí, chistes por allá, pero estamos olvidando de usar las redes para pescar almas para Jesucristo. Podemos seguir ganando almas hoy. Podemos usar nuestras redes sociales. Vemos nosotros como Iglesia Alianza del Arco cómo Dios nos ha permitido desarrollarnos. Antes nosotros teníamos una asistencia de 1,400 personas. Hoy, personas quienes están activas con nosotros, no bajamos los 3,500 cada semana. Antes teníamos 600 personas estudiando la palabra de Dios cada semana. Hoy estamos casi en 900 personas estudiando la palabra de Dios.
porque tenemos que usar todos los medios que Dios nos da. Usa tus redes para pescar y no termines enredándote en ellas. Puede ser que las redes sociales más bien nos usen a nosotros, en lugar de usarlas para traer bendición a muchos. ¿Qué característica nos da este lugar? Saber que somos obreros del Señor y que debemos usar todo lo que está a nuestro alcance para obedecer su llamado de ser pescadores de hombres. Amado, es el mismo mandato que el Señor le dijo a sus discípulos: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Hoy usa tus redes para pescar a tanta gente que aún no conoce a Jesucristo. Y aún es más fácil, porque no hay el problema de distancia o quizás el tiempo. Si alguien no se conecta en su casa, en la comunidad, desde su mueble, desde su cama, entonces el problema no es distancia ni la economía para ir al templo. El problema es del corazón. Voy terminando. Lo resumo, estos lugares. Que nuestra vida sea un Betel. A diario tener un encuentro con Dios. Que sea en Betábara, por medio del cual muchos pasen de un desierto a el oasis que solo Jesucristo lo puede ofrecer, que pasen de su esclavitud a la libertad en Cristo Jesús, que seamos un Betlén donde almas hallen paz espiritual, donde encuentren ese pan de vida que es Jesucristo. Seamos un Betesda, porque nuestros corazones prodiguen amor y compasión con los de adentro y con los de afuera. Un Betania abundante de dulces frutos en nuestros labios. No una Betfagé de hermosa apariencia, pero sin fruto. Antes bien, que el Señor nos haga un Betsaida, que seamos auténticos pescadores de hombres y que antes que el Señor vuelva por su iglesia, nos encuentre aún predicando la palabra y con nuestras lámparas encendidas. Amados, Dios está edificando una casa hermosa. Usó a los profetas y a los apóstoles en el ayer para colocar el fundamento. Hoy desea usarnos a nosotros. Mañana nos daremos cuenta que somos parte de la construcción de una iglesia limpia, sana y hermosa, como el Señor la está preparando para el encuentro especial entre Jesucristo y su novia. Y la está levantando ladrillo a ladrillo, piedra tras piedra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo voy a colocar en pantalla para que lo grabemos en nuestro corazón. Seamos una iglesia fiel, donde nuestra gente sea más hermosa que nuestras estructuras. Y ahí la palabra en Efesios capítulo 2 dice: miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Cuánta gente se ha acercado a nosotros en el pasado y nos han dicho que estamos como Iglesia del Arco ubicados en un excelente lugar, que le gusta nuestra infraestructura, que le gustan nuestras ventanales, que le gusta la decoración, etcétera? Hermano, eso queda en un segundo plano. Nuestra gente es más hermosa que nuestras estructuras. Así es que le agradecemos a Dios porque tenemos un lugar hermoso habitando en la presencia de Dios hoy en nuestras casas. El Dios que nos acompañó y nos guió en la Avenida del Arco 338 y que lo hizo en el templo al cual tú asistías cada semana, si es otro lugar que no ibas al Arco, es el mismo Dios que está reinando en medio de nosotros y es el mismo Dios que nos está guiando hoy desde nuestras casas hasta lo último de la tierra. Aunque estemos distanciados, la iglesia está más viva que nunca y más unida que nunca. En medio de esta pandemia, nos debemos grabar en el corazón: Dios no está en cuarentena. Dios sigue obrando a nuestro favor y Dios sigue protegiendo a su iglesia. Vivamos, respiremos y compartamos nuestra visión. Esta es la visión de nuestra iglesia para este año 2020 y también para el 2021. Mi casa, mi iglesia. Mi casa, mi iglesia. Esa es la visión de nuestra iglesia hoy del Arco, donde entendamos que Jesucristo es el que reina en todo el universo y está allá lejos, pero también está aquí cerca, en mi propia casa. Él es el Rey soberano y en mi casa yo voy a colocar dones, talentos y habilidades al servicio del Señor. Qué triste que algunos que servían en el templo ya no pueden servir en sus casas, y eso es triste.
nuestra visión, compártela. Pásala por tus redes sociales para que entendamos a qué nos está llamando el Señor. Amado, podemos habitar en la casa de Dios cuando disponemos nuestro corazón y cuando le invitamos a Él a que sea el Rey soberano de nuestras vidas. Quizás tú me estás escuchando por primera o segunda vez y nunca antes le invitaste a Jesús para que more en tu corazón, y quizás no entiendes bien lo que significa habitar en la casa de Dios, pero necesitas ser enseñado y tú reconoces que necesitas arreglar cuentas con Dios. Bueno, quisiera hacer una oración y voy a pedir entonces que cerremos nuestros ojos. Si tú le quieres hacer una invitación al Señor a tu corazón y a tu hogar, entonces quisiera que repitas esta oración conmigo. Con tus ojos cerrados, por favor, vas a repetir esta oración. Señor Jesús, vamos, repítela. Señor Jesús, en esta noche te ofrezco mi corazón. Te pido perdón por mis pecados, por mi maldad. Te pido que me limpies y que me restaures. Señor Jesús, te necesito. Me arrepiento de mis pecados y te invito en esta noche a que seas mi Señor y Salvador. Ayúdame a aprender de ti y ayúdame a conocerte como mi Dios.